Durante 40 años he estado cerca de gobiernos, de gobernadores, de intendentes, de un presidente. He tenido la oportunidad de estar cerca de lo que se llama el poder, que es tan misterioso, que se sabe tan poco del poder, de los ámbitos, de las personas, los personajes, los leales, los traidores, los escondidos, los que hacen negocio, los que hacen política. Un mundo que definitivamente es fascinante. A veces la gente se enoja cuando yo digo que el poder es fascinante. Sin embargo, todos los días vivimos totalmente pendientes y desbordados de la lucha del poder político, por ejemplo. Ni hablar del poder económico. Ni hablar de los poderes. En un sindicato, en un gremio docente hay problemas de poder, en un gremio bancario, en una familia hay cuestiones de poder. Y al poder que se lo ve lejano lo ejercitamos todos los días. Bueno, en esa experiencia de tantos años, de estar cerca del poder o de personas de poder, solo 2 personas en toda mi vida conocí que fueron siempre los mismos. Al comienzo cuando los conocí y al final cuando me despedí o al final cuando a veces me encuentro caminando por Córdoba o por el país. Porque el poder conmociona, transforma, desfigura, cambia totalmente a la persona. Generalmente también lo cambia económicamente, generalmente lo cambia en su nivel de sociedad, de amigos. Pero solo 2 personas en 40 años siempre fueron las mismas cuando yo las encontré, personas que estuvieron en el centro del poder. Y hoy voy a invitar a una persona que para mí es el testigo. Yo lo llamo el testigo porque ha sido testigo de tanta historia de política, de personajes, del poder de Córdoba, que me encanta tener un testigo como yo lo soy del poder. Bienvenido, Marcelo Falo. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto. Qué presentación, ¿eh? Es que cuando te presento, yo no me despersonalizo. Yo cuando te invito pienso en vos, en todo lo que conozco, en la alegría de que siempre nos encontramos y nos divertimos y charlamos. Y siempre me quedo pensando, ¿qué pensarás vos de todo esto? Como yo siempre digo, mirá lo que es todo esto. Y todo esto es tu rol, tu trabajo, tu función en una estructura de poder como es la gobernación de Córdoba. Y tu experiencia y qué te queda después de todo eso, como percepción. Más allá de tu vocación política, de tu militancia partidaria, hablo de los pasillos, del poder, del gobernador, estar al lado. Se aprende mucho porque uno está en donde se toman decisiones que transforman la sociedad. Y en el mecanismo que lleva a tomar decisiones, se aprende mucho, porque hay que diagnosticar, hay que hablar, hay que imbuirse hay presiones, de información. Hay intereses. Y a la hora de tomar decisión, hay complejidades que hacen fascinante, como lo decías en el inicio, hacen fascinante este ejercicio de la gestión pública, que de eso se trata en el fondo, ¿no? Yo he tenido la experiencia cercana al poder ha sido desde la gestión pública, no desde otro lado, ni desde el poder económico, sí desde la gestión pública. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, también demoledora, pero que lo que saco como principal activo de ese tiempo es el aprendizaje, un profundo aprendizaje que me permite hoy seguir viviendo de lo que aprendí. Y eso no es poca cosa, porque yo fui a la universidad, estudié mucho, estudié después de la universidad, siempre estudié, siempre leí mucho,
me capacité, hice diplomaturas, ahora estoy haciendo otra, pero nada aprendí como en el ejercicio cotidiano de la gestión pública, de la toma de decisiones. Y la verdad que es fascinante, me siento un privilegiado, y quizás no hay tanta gente que tiene la posibilidad, como yo tuve, de aprender en el ejercicio de la gestión pública. Casi como lo principal, la principal búsqueda, aprender, conocer, capacitarme para lo que fuera que me tocara en el futuro, ¿no? Pero yo nunca fui con ambiciones políticas. Yo cuando estuve en la gestión pública no tuve ambiciones políticas, no es que tenía un objetivo. No, yo estaba ahí para colaborar, para ayudar, para lo que se me necesitara y yo estar preparado para hacerlo. Y bueno, me parece que lo capitalicé de esa manera. Aprendí mucho y me siento un privilegiado de ese aprendizaje. ¿Y cuándo comenzás, yendo para atrás, cuándo o cuál es el primer cargo en la gestión? ¿En qué año, con quién? ¿Cuándo comenzás a trabajar en gestión pública? Mi primera experiencia con el sector público, digamos, fue en el año 91. 91, perfecto. Casi accidentalmente. ¿Hace 30 años? Sí, casi accidentalmente. Yo trabajaba en el Instituto de Economía y Finanzas en la Universidad Nacional de Córdoba. Era un área de investigación de la universidad, el Instituto de Economía y Finanzas. También en ese momento trabajaba en una empresa privada que distribuía persianas venecianas, que son como las persianitas americanas, sí, nada más que son más finas, sí, se llaman venecianas, y era la primera experiencia que Córdoba tenía con ese tipo de producto, y yo gerenciaba de alguna manera esa empresa, que era una pequeña empresita, liderada por un mexicano que había venido y se había instalado en Córdoba y había montado ¿Y la fabricaba él? Y la fabricaban en Mendoza por pedido de él. Él era arquitecto, él las diseñaba, las fabricaban en Mendoza, en una fábrica que nunca llegué a conocer, pero nosotros distribuíamos en Córdoba. Entonces, en la universidad, en ese sector privado, y nace mi primera hija, María, en el año 92. Y yo estaba tomando la decisión de irme de esa empresa, porque la verdad que económicamente no me significaba lo que yo necesitaba para empezar a formar una familia, como ocurrió en ese tiempo. Y entonces andaba un poco a la búsqueda, de otra oportunidad de trabajo. Y circunstancialmente, casi casualmente, en un congreso sobre el Mercosur, en donde Angelos era gobernador en ese momento, y trajeron a un tal embajador de Brasil, José Manuel de la Sota. José Manuel, claro. Me encuentro en ese momento con gente que yo conocía por la universidad, economistas y profesionales que estaban en ese rubro de la exportación e importación, y me encuentro con un personaje maravilloso que es don Arnoldo Lamisoski. Exdiputado nacional. Exdiputado provincial y exdiputado nacional, sí, también. Sí, sí, sí. Arnoldo, yo había estudiado en la facultad con el hijo, con Gustavo, un excelente amigo, un gran profesional. Y él me convoca, no había anticipado que yo estaba buscando trabajo, pero él me dice: ando buscando una persona con tu perfil porque yo he leído tus artículos en la revista Actualidad Económica de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo escribía artículos sobre economía ahí. Y él leía mis artículos y le pareció que yo tenía cierta capacidad para lo que él quería, que él estaba en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Y me invitó a trabajar. Y me dijo: ¿te sumas? Sí. Sí, yo andaba un poco a la búsqueda de dejar las persianitas y le dije que sí, por supuesto, y ahí fui. Y entonces fue mi primera experiencia con el sector público. Año principios del 92 en realidad fue, fines del 91, principios del 92, y ahí comencé el trabajo
en la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, me especialicé en economía del sector público. Nosotros éramos oposición, él estaba en el bloque de Unión de Fuerzas Sociales, que respondía políticamente a De la Sota. Bueno, después, ahí empecé, ahí arranqué. Y después, circunstancialmente también, en el año 95, De la Sota me conoce en una reunión sobre economía de Córdoba. Y dijo, quiero traer a ese chico a mi equipo ahora que fui electo senador nacional, año 95. Y allá fui al Senado de la Nación a trabajar con él en el Senado. Y de ahí, prácticamente del Senado, encaró él la campaña gobernador en el año 98. La que gana. Ganamos la elección. Sí. Y entonces me sumé al gobierno provincial, ya desde esa experiencia que venía trabajando durante varios años, muy estrechamente, con De la Sota en el Senado de la Nación. Y ahí empieza un poco mi experiencia en la gestión pública. Antes había sido una experiencia legislativa en la Cámara de Diputados y ahí arranqué con mi experiencia en la gestión pública. Una experiencia maravillosa, una experiencia de mucho aprendizaje, tomar decisiones, además un gobierno que recién llegaba después de muchos años de no gobernar Córdoba, ¿no? Había sido gobernado durante muchísimos años por el radicalismo. Y nosotros llegamos a tomar decisiones nuevas, a un poco tratar de estar a la altura de las expectativas de la sociedad cuando votó a De la Sota en el año 98. Al cambio, votó un cambio después claro. de 3 años, Sí. de 3 gestiones de Angelós. Sí. En aquel momento nos anticipamos y votamos un cambio. Sí, y una de Mestre, ¿no? Y una de Tenía Mestre, 3 sí. gestiones de Sí, Angelós pero es como que y una de Córdoba Mestre. buscaba y José fue lo suficientemente inteligente como para interpretar esa propuesta de cambio y bueno, y llegó al gobierno y comenzó la gestión. La pregunta acá es una pregunta increíble, la que te voy a hacer. Estuviste en el poder, estuviste con De la Sota en una Córdoba pujante, definiendo en gran parte la política de Córdoba, que significan muchos millones, muchos intereses. Sin embargo, después de mucho tiempo, aparecés públicamente por problemas económicos o por un desajuste económico. Y salís en los diarios Sí. y hay toda una historia. Y yo me acuerdo desde aquel momento, digo, pero este tipo estuvo en el centro del poder y de la riqueza. Encima, había el monto de la deuda por la cual estabas escrachado era insignificante para la plata que decidiste o manejaste, Marcelo. Sí. Lo que me lleva a pensar 2 posibilidades. O sos muy tonto y no lo sos, o sos honesto y lo serás. ¿Cómo es la historia? Es que yo siempre viví de mi sueldo, que en algún momento fue... Eso me consta, cuando te presento, yo sé quién sos de allá y quién sos acá, y sé que vivís como yo, de su trabajo, porque no tiene posibilidad de dejar de trabajar para vivir. Sí, sí. Claro. Entonces, Que es una cosa, o sea, natural. Es muy digno. Mi papá y mi mamá hicieron lo mismo, mis hermanos hacen lo mismo, mis hijos hacen lo mismo, los mayores de edad todos tienen trabajo, gracias a Dios. Y yo también siempre hice lo mismo. O sea, esto de no haber visto nunca la política como una ambición, qué objetivo político como un tenés. negocio. No, yo estaba ahí preparándome para lo que fuera necesario realizar. De la Sota tuvo la generosidad de convocarme a su gobierno y yo en ese momento ganaba un buen sueldo. Primero fui jefe de asesores en el Ministerio de Finanzas, después fui secretario general de la Gobernación, ya ahí con rango de ministro. Después fui legislador. En esa época tuve sueldos dignos, buenos sueldos, pero tampoco nunca pude hacer diferencia porque tengo muchos hijos, también lo sabes. Y cuando uno tiene una familia grande, bueno, por más sueldo bueno que tengas, tampoco es que no te va a sobrar nunca la plata. Es que la diferencia grande se hace con grandes negocios, buenos o malos, pero la diferencia grande se hace con grandes... Yo nunca hice un negocio. O sea, yo no sirvo para los negocios. Perfecto. O sea, no sirvo, nunca tuve un emprendimiento. Siempre lo mío fue otra cosa. Fue más una gestión profesional, fue estudiar para poder poner mi cabeza al servicio de las causas
o de quien me contratara, pero negocios propios no tuve, o sea, no tuve un kiosco, no hice negocios. Entonces viví siempre del sueldo que en momentos alcanzaba y en momentos no alcanzaba. Exacto, sí. Y con una familia grande, a veces con complejidades y con dificultades, a mí se me hizo muy difícil, se me complicó, por momentos se me hizo muy difícil. Como cualquier hijo de vecino, como nos pasa hoy. Sí, sí, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que vos no eras un tipo más, vos eras un tipo que estaba a la derecha, manejaba la gobernación. Quizá era una de las personas más expuestas de la gestión, claro. del gobierno provincial. Todos los días estaba en los medios, no porque me gustara, sino no, porque era el rol, era la mi función, trabajo. exactamente. Entonces esa exposición, sí, seguramente la gente imagina que este tipo que maneja todo. Sí, sí, y sí. Por lo tanto debe hacer mucha plata. Sí, y pero la nunca gente fue. imagina con una gran fantasía mucho, pero también convengamos que vivimos en un país donde el poder político ha provocado una clase política millonaria, que también es real. Entonces, vuelvo a tu historia, a mí me sorprendió y me acuerdo, por eso dije que dos personas nomás conozco como vos, que estuvieron en el centro del poder y como llegaron, se fueron o como eran, siguen siendo. Yo me alegro y uno de los motivos por invitarte es por un genuino respeto que tengo a que te bancaste toda la que Muchas te tuviste gracias. que bancar y seguiste y trabajás y sos funcionario y estás viviendo en Córdoba con mucha dignidad y con mucho coraje. Sí, muchas gracias. Porque es jodido que te marque Córdoba. No, y te confieso que por momentos se hace muy difícil cuando vos sos uno de los tipos más expuestos. Y yo en un momento, en medio de ese lío, yo renuncié, me parecía lo más genuino. Yo era legislador en ese momento y renuncié, noviembre del 2010. Otro detalle, nadie renuncia Renuncié. y renunciaste. Sí. No, renuncié pese a todos los consejos, indicaciones Exacto, instrucciones que recibí. Que te borres y que dejes correr la bola, sí. Exacto. Y a mí me parecía que, porque me estaban denunciando, además de que en todas las tapas de los diarios aparecían mis casos, ¿no? de dificultades económicas, de cheques sin fondos. Entonces a mí me parecía genuino no estar ni un minuto más sentado en una banca, porque me parecía exponer a un bloque al que yo pertenecía a una crítica, como diciendo, ustedes están cobijando a este tipo que está cuestionado. Es así, actuaste, o sea, salpicabas a todo tu entorno y a la gente, a tus pares, Entonces hice lo que no hace nadie, que es renunciar, bajarte. Quedarse con lo ajeno es una cosa que en mi familia nunca entró en la consideración de nadie. Todo lo contrario, digamos, era como un horror saber de alguien que se quedaba con lo ajeno. Y no renunciar ante un caso que exigía tomar una decisión como una renuncia, también era una cosa que para mi familia sería totalmente natural. Para mi viejo, para mi mamá, para mis hermanos, sería natural. Entonces yo hice lo que el mandato familiar mandaba, aún en contra de todos los consejos y todas las sugerencias, y no me arrepiento. No me arrepiento, pero la pasé muy mal porque yo me quedé sin ingresos. Tuve que Al renunciar, claro. No, había estado muchos años trabajando en la función pública, era ese mi lugar, y estaba en crecimiento. Entonces, ir a buscar trabajo, cuando te sentas con alguien que a lo mejor tengo posibilidad de plantearle un trabajo con la experiencia que yo tenía y con mi formación, y me encontraba en esa reunión que en la tapa de los diarios estaba mi nombre. La peor y me juntaba en una estación de servicio y estaba prendido el televisor y los noticieros me tenían a mí en la foto. Entonces era muy difícil y ese tiempo fue terrible, O sea, terrible quiere decir, a mí me remataron mi casa, me embargaron mi auto y el auto de quien en ese momento era mi esposa, empecé a tomar bondi, pero tenía hijos chicos, uno de los cuales está en silla de ruedas, el Benja, que tiene una secuela neurológica muy severa, entonces no camina. Entonces
volver a tomar colectivo después de muchos años de andar en auto era toda una complicación. Entonces, el tener que salir a buscar laburo fue muy difícil. Tremendo. Aparte, era como que era difícil que la gente te creyera. ¿En qué te puedo ayudar? Y yo necesito trabajar. Pero este tipo no manejaba prácticamente la provincia. Y bueno, pero esa era mi tarea por la que yo cobraba un sueldo. O sea, era eso simplemente. Y ahora no tengo más un sueldo porque renuncié, por lo tanto tengo que buscar trabajo. Y no te imaginas. Y la gente no puede, y vuelvo al tema, la gente no lo puede entender. Verme en el ómnibus. Tengo muchas historias para contar. Verme en el ómnibus con mis hijos, con los más chicos de ese momento, que eran 5, y andaba yo con el cochecito del Benja, y me veían subir al colectivo, y la gente, todos me conocían, porque yo era una persona muy expuesta públicamente. Sí. Entonces, se suscitaban realmente conversaciones desopilantes. desopilantes. ¿Cómo dice? ¿Usted no es falo? ¿Usted no es falo? Sí. ¿Y qué hace acá? Y yo estoy tomando el colectivo. Estoy tomando el colectivo, porque no tengo auto. Marcelo, me da mucho placer que estés acá. A mí también. Y que tengas la honestidad personal y la franqueza de contar un momento muy difícil de tu vida. Vamos a tanda y volvemos con la segunda parte del testigo, de un testigo de una parte de la historia de Córdoba. Esto sigue siendo poco serio. ¿Hay algo más lindo que comunicar gobiernos y políticos? No sé si hay algo más lindo, pero eso me encanta. Y es lo que haces todos los días de tu vida. Y hoy sí, hoy hago eso. Hoy básicamente hago eso. Y es muy diferente para vos haber sido autor y responsable de la comunicación oficial y ahora desde no digo comunicación, no digo privada, pero la comunicación de candidatos o de gestiones más pequeñas. ¿Cuáles son las diferencias más allá del presupuesto? ¿Los objetivos de persuasión son siempre los mismos? ¿Cómo más o menos es la historia? Bueno, primero para mí es un plus conocer la gestión desde adentro. Pues yo sé cómo funciona la gestión pública. Yo sé qué es lo que necesita alguien que está gobernando, sea un ministro, un intendente o alguien. Y entonces para mí es un plus, porque generalmente, porque la conociste de adentro, generalmente ¿sí? Quienes están en la comunicación política, que no tienen experiencia, ayudan, claro. No, son comunicadores. Yo no estudié comunicación, yo estudié economía, yo no estudié comunicación política. Pero yo aprendí de comunicación política. Fui vocero de un gobierno, me encargué de la estrategia de comunicación del gobierno de De la Sota, aprendí al lado de grandes comunicadores políticos como los brasileros, Duda y compañía, claro, João Santana y todos ellos, que saben mucho. Y entonces, eso lo aprendí en el día a día y en la calle. Entonces hoy me gano la vida con eso, Orestes. Es maravilloso, porque es muy lindo, como decías. Hay algo más lindo y bueno, es muy lindo. Esto es muy lindo. A mí me encanta porque diseñar una estrategia, y vas midiendo, tener un diagnóstico. Exacto. Y vas midiendo el resultado, la difusión, el aprendizaje en los públicos, que es toda la ciudadanía. Es maravilloso. No se toma seriamente, pero a través de la buena comunicación política se podrían cambiar muchos factores culturales, violencia, de participación, sí, totalmente. democracia, Totalmente. pluralismo. Se podría cambiar la cabeza de una sociedad si hubiera un plan articulado de buena comunicación. Sí, en algunos casos es más difícil porque no todos comprenden la lógica, entonces creen que es marketing, ¿viste? Y no es marketing. No es marketing. Es comunicar con inteligencia. No, es más, entonces, podés tomar algunos elementos del marketing como técnica, pero no es marketing, porque el marketing en sí es una técnica, pero no tiene el contenido ideológico. De hecho, a veces necesito, cuando alguien me contrata, decir, acá necesitamos un especialista en marketing. En marketing, totalmente. Entonces, bueno, lo sumamos. Como un encuestador, entonces, claro, como un medidor, un lector de Big Data, un lector... Exacto. Sí, totalmente.
yo uso herramientas, tengo partners, ¿no? Tengo Sí. aliados estratégicos del mundo de la comunicación, y yo hago la estrategia de comunicación política, el diseño de políticas públicas y bueno, y el día a día, ¿no? que tengo en eso una gimnasia. Una gimnasia en la que no siempre uno tiene el resultado de cuando trabaja al lado de los más grandes, porque Me estoy poniendo ser mal. la comunicación... En este momento me estoy poniendo mal. ¿Por qué? Porque siento mucha envidia. En este momento me agarró un ataque de envidia por vos. Porque me siento mal, yo soy muy envidioso. Bueno, yo envidio tu creatividad, entonces Bueno, vamos a te eso. cuento por qué te envidio. Porque en este momento, en los últimos 30 segundos, me puse a pensar que estuviste al lado de un grande, un tipo Sí. que amaba la comunicación, quizás el primer político que le dio valor a la comunicación, pero vos estuviste en todo el proceso del sueño de José Manuel de la Sota de comunicarse a través de un ciclo de programas que se llamaba Puentes. Sí, sí, una Y yo maravilla. sé que fuiste guionista, asesor, coordinador y productor de José. Es más, eran 2 o 3, eras vos y nadie, porque él estaba en una etapa en el llano, Sí. que trabajaste en ese proceso de producción que contame, porque debe haber sido una experiencia increíble. Porque era un tipo que tenía cabeza, pero tenía ideas y era bravo. Esa etapa fue maravillosa porque De la Sota dejó su última gobernación en diciembre del 2015 y empezó a dar clases en universidades extranjeras y empezó a dar conferencias y empezó a pedirme colaboración en eso. Y en un momento me comentó de su intención de tratar de escudriñar sobre temas importantes de la sociedad a través de un ciclo televisivo que se llamó Puentes. ¿no? ¿Eran 8 programas o 12 programas o 16 programas? 8 estaban planificados. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Esas son fotos de una de las escenas de rodaje y eso me parece que es un video que... Ese fue un recuerdo que me llevé yo, que uno de los chicos del equipo de producción Y te nos hago una grababa cuando hacía... Esto era lo que hacíamos, el ¿no? backstage, sí, sí, Él sí. aprendía el guión, que habitualmente lo hacía yo, y después lo filmaban porque él presentaba el programa. Mi Los pregunta es, temas hermosos. ¿no? Era para todo el país, era un Era para todo el ciclo. país. Y es más, tenían canal, creo, ¿en Crónica iba a ir? Eso estaba acordado con Crónica, iba a salir en Crónica. ¿Y qué lo llevaba a él a ese proyecto? Más allá de su eterna ambición legítima presidencial, ¿qué lo llevaba? Él pensaba que podía comunicar sus ideas, conseguir adeptos, persuadir. ¿Cuál era básicamente la intención de él? Yo creo interpretar de nuestras charlas, preparando todo esto, que él lo que quería era que se discutieran temas importantes para la sociedad. Por eso se hablaba de las villas, por eso se hablaba del narcotráfico, por eso se hablaba de las comunidades originarias, por eso se hablaba de la fake news. Temas muy actuales todos, temas muy importantes para la sociedad, que él quería abordarlos desde una óptica de objetividad, pero haciendo participar en el programa a tipos número 1 que podían hablar de esos temas. El trabajo del futuro era otro de los temas. Hizo unas cuantas entrevistas él, ¿no? Sí, a sí. personalidades, a Las personas. entrevistas las hacía él. Él entrevistaba a personalidades que tenían algo para decir en alguno de los temas. Y bueno, y esas son imágenes de... La verdad que están... Hacía tiempo no las veía así en la tele. Sí, del backstage. Porque eso me lo guardé yo, eso fue grabado con un celular para que me quedara de recuerdo. Ahí Sí. estábamos discutiendo sobre una cosa que él quería cambiar en el guión. Siempre terminaba cambiando él y hacía el guión que le parecía mejor, y siempre quedaba mejor cuando lo corregía él que cuando lo escribía yo. Pero fue una experiencia hermosa, ¿no? Él estaba frente a una cámara de televisión y tenía una inmensa capacidad para traspasarla con su impronta, con su cabeza. Sí. Pero él tenía ese objetivo de que se hablaran desde la objetividad para unir a la sociedad. Por eso Puentes, ¿no? Puentes era esto. Hablemos de lo que nos une. ¿Qué nos une?
¿Tenemos preocupación por el trabajo del futuro? ¿Los trabajos que hoy existen van a existir de acá a 10 años? ¿O las carreras universitarias de hoy, ninguna va a servir para de acá a 10 o 20 años? Entonces, esa preocupación la tenemos todos. Hablemos de lo que nos une. El narcotráfico, ¿no nos preocupa? ¿No nos preocupan los chicos que se drogan y quién les vende? ¿Cómo funciona esa trama? ¿Cuánto la Argentina sufre eso? ¿Cómo podemos abordarlo profesionalmente? Un programa trataba sobre eso. Entonces, me parece que él tenía esa expectativa, ¿no? De que el programa generara un debate en la sociedad, un programa muy bien hecho, ¿eh? Es un programa de una enorme calidad, con el mejor conductor y presentador. Él planteaba los temas desde su mirada. Fue una experiencia maravillosa que quedó trunca, por supuesto. Sí, me quedé pensando, me conmueve verlo ahí en pantalla. Y a mí también. ¿Cómo se cortó ahí? Perdón, ¿esto se paró cuando él muere? O sea, cuando ese domingo te avisan. Yo ese domingo me quedé con el pasaje de él y con el mío, que ya tenía hecho el check-in para que nos fuéramos juntos. Me habías contado esto, ¿te acordás? Misiones. Me contaste hace un mes, 2 meses, me contaste que se iban a Misiones, me contaste. Yo ya le había hecho el check-in para que nos fuéramos juntos a Misiones. ¿A filmar algo? A filmar a una tribu guaraní, que ya teníamos el contacto que habíamos hecho. Íbamos a ir a filmar cómo ellos vivían y qué cosas tenían para decir desde allá, como también habíamos grabado una tribu Qom acá en Buenos Aires, y el programa ese era muy rico, el trabajo con los pueblos originarios, y me quedé, nosotros viajábamos el domingo a Misiones a grabar, ya el equipo de grabación también estaba por su lado viajando y lamentablemente me quedé con los pasajes en la mano, me quedé con el check-in hecho. Y cuando le mandé el mensaje diciéndole, José, quédate tranquilo que ya tengo el check-in, ya hicimos el check-in, viajamos a tal hora, no me lo contestó nunca el mensaje. Así que por eso quedó trunco. Quedó trunca muchas cosas. Y vos que sos un tipo que conozco, y acá también, de nuevo te envidio porque sos una persona con una profunda fe. Me consta la fe, la creencia en Dios que tenés y... ¿Qué pasa cuando de golpe suena el teléfono y no está más y pasó eso? ¿Cómo lo piloteás? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo lo sobrellevás? Cómo se hacen los duelos, ¿no? Fue una gran pérdida, ¿no? Yo creo que antes que nada perdí a un maestro. Yo aprendí, bueno, casi todo lo que sé del mundo de la política y de la comunicación, y de la gestión pública también, lo sé por él. Él me dio la posibilidad, sin conocerme casi, solo me había escuchado hablar sobre economía provincial y le pareció que yo podía ser un buen asesor en su equipo en el Senado de la Nación y después en su gobierno y después en su programa de televisión. Así que yo eso lo capitalicé, aprendí mucho. Y entonces perder a un maestro fue un golpe grande, perder a una persona que siempre se comportó como un amigo también fue un golpe grande, y perder la expectativa de verlo presidente, ¿no? Yo creo que él hubiera sido el presidente que la Argentina necesitaba para cambiar la historia, para cambiar un ciclo de grieta y decadencia y empezar un ciclo de transformación y de prosperidad. Yo tenía esa expectativa y eso también quedó trunco. Y eso también fue un duelo, porque yo también como ciudadano lamenté que José no pudiera ser presidente de la Nación. Era el mejor presidente, ¿eh? Te aseguro que era el mejor preparado. No sé si el que la gente iba a votar, esos son temas electorales, corre por otro lado. Pero no me cabe ninguna duda que era el mejor preparado, el que tenía mayor experiencia y el que sabía lo que la Argentina necesitaba. Por eso él se presentaba como alguien que quería gobernar la Argentina 4 años, no quedarse después. 4 años, hay que hacer lo que hay que hacer y transformar la Argentina. Y que tengamos la posibilidad de una nueva Argentina, que mis hijos disfrutaran y los tuyos y no tuvieran que irse al exterior y todas esas cosas que hoy nos Le voy a pedir al director que me saque de este particular momento en que me conmueve tu último relato. Así que
Vamos a tanda publicitaria, seguimos con Marcelo Falo y esto sigue siendo poco serio. Naturalmente los compromisos de siempre a la gente de Bonadeco que nos cede este living. Y si anda por Bonadeco en el hiperconstrucción de Rodríguez del Busto, vaya a Bonadeco Objetos. Vaya y después me cuenta porque va a encontrar todo lo que quiere para su cocina. Y también a la gente de Arte y Joyas, que en su única dirección de Tucumán 11 tiene todo lo que a usted le gusta en arte y en joyas. Y seguimos ya en el último bloque con Marcelo Falo y quizás el aspecto más desconocido pero más querible de tu vida, que es esa gran familia que tenés, con 10 hijos. 10, sí. Hay que tener coraje para tener 10 hijos. Sí. Que es la razón de mi vida en realidad, ¿no? Es lo que me mueve. De todas las Todo edades, lo demás. ¿de qué edades? De punta a punta. María tiene 30 y el Facu cumplió 15. Claro. Así que en 15 años ahí llegaron. Y en la familia también con una vida que difícil muchas ese veces. es mi papá, mira. Ah, y tu viejo. Bueno, ahí también. Ahí veo que tienen fotos para repartir. Esas son mis 5 hijas mujeres. Esa es mi mamá ya en su último tiempo, que la perdí hace 4 años. Ajá. Ese soy yo y el deporte que me entusiasmó toda la vida. Ya no juego más al tenis, pero jugué toda la vida. Bueno, alguna vez de vez en cuando. Y esa es mi esposa, Carolina, hace unos años ya. Carolina tiene una historia fuerte, ¿no? La Caro es trasplantada de corazón. Yo pensé que iba a decir fuerte porque está al lado tuyo. Sí, eso No, es una aventura para me ella. refería a que tiene trasplantada Es de trasplantada de corazón, No sí. es joda la que tuvo que pasar. No, claro que no. Porque, Es más, porque antes el trasplante es una etapa del tránsito de una persona que tiene una cardiopatía incompatible con la vida, como en el caso de ella, que si ella no encontraba un corazón que le pudiera funcionar, se moría. Pero contame eso. Ella fue trasplantada de una persona que falleció. Claro. Ella estuvo en lista de espera durante 1 año y medio, deteriorando su salud cada minuto. Y esa que está ahí, esa foto, no sé si la frena o pasa, pero ella es Meli. Ella es la chica que le donó el corazón a Carolina. Ella falleció un 15 de septiembre de 2018. Mi pregunta es, qué notable, ¿ustedes sabían que era ella? ¿Está permitido? No. ¿Cómo es la historia? Conocimos creo que habrá sido un error de la papelería, pero en un papel de los que nos mandó la obra social decía donante, cadavérico, y abajo figuraba un DNI. ¿Y de dónde era esta chica? Entonces busqué el DNI de quién era. Era de Tandil. De Tandil. De Tandil. Y ya te entiendo, era de Tandil y llegó el punto y les avisaron a ustedes que había fallecido y se hizo todo ese operativo maravilloso. Nos llamaron al trasplante, digamos, te avisan que el corazón puede venir en cualquier momento, nos llamaron una madrugada, fuimos al hospital y ahí nos avisaron que venía un corazón en camino y era de Meli, como por supuesto después nos enteramos de eso accidentalmente. Y bueno, la verdad que es una historia muy conmovedora. Meli era una piba que tenía 20 años y nosotros tuvimos posibilidad de tomar contacto con la familia de Meli y agradecerles ese gesto maravilloso de la donación. De donar el corazón de un familiar que fallece, ¿no? Tan jovencita, ella tuvo una hemorragia cerebral de la que no pudo recuperarse y bueno, y gracias a ese gesto inmenso del donante, ¿no? De la familia que donó el corazón de Meli, la Caro sigue viva, que no tenía ninguna chance de sobrevivir y hoy vive. Qué bárbaro, Marcelo. Estamos terminando esta hora y me llenaste el estudio y el programa de sensaciones y de misterios y de sentires. Y esto es sorpresivo porque yo conozco tu historia, pero
aparece la donación, la generosidad, la vida, la muerte, la política, la comunicación, José Manuel, qué sé yo. Yo creo que hicimos un programa con un recorrido hermosísimo. Y en este punto, primero agradecerte. Bueno, gracias a vos. En el primer bloque, la absoluta franqueza de asumir todo el trayecto de tu vida. Y en el segundo, de compartir un pedazo de historia de Córdoba. Y en este tercero, llenar de emoción por una vida personal y por una vida de familiar muy fuerte. Y para que te relajes, un gym. Conozco los chicos, ¿no? Los chicos sí, que lo hacen. Sí, son... que lo hacen. Yo, a vos te encanta el packaging. Sí, porque yo no tomo alcohol, ¿no? Nunca tomé alcohol en mi vida, pero mis hijos más grandes le van a dar buen uso y yo me voy a quedar con la botellita. Sí, vos sabés que yo tampoco tomo alcohol, salvo cuando tomo alcohol. Tomo alcohol. No, en mi caso no tomo nunca, pero la verdad que conozco a los chicos, hacen un gran trabajo. Te agradezco mucho la invitación. Fue un lindo momento para mí. Maravilloso, gracias. Y gracias. En un año y medio, de nuevos. Nos Perfecto. juntamos para ver lo que recorrimos. Dale, bueno, ¿Y excelente. dónde estamos? Porque en la Argentina, cómo viene, nunca podemos imaginar dónde vamos a estar. Excelente, sí. Acá estaré. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por estar ahí como todos los domingos. Este ha sido otro Poco Serio y en 7 días por acá, por Canal C, lo espero con otra historia, otro personaje, otra persona, otra anécdota de Córdoba y su gente. Buenas noches.